La comunidad colombo-hebrea Netzarita presenta su espacio Divrei Torah, presentado por Yisahar Levi Lambraño Guardo. Bienvenidos. Shalom. Saludo a todos los que se conectan al canal de YouTube y están siguiendo este tema que estamos llevando a cabo. Esta es la tercera entrega acerca de Yeshua o Jesús, y para que usted tenga más o menos conocimiento, es recomendable que escuche el tema 1, el tema 2 y esta tercera entrega, que ya sería la parte 3. Estamos allí resolviendo los errores que hay en la frase: Jesús era un niño cristiano que iba todos los domingos a la iglesia. Ese es el tema que nos ocupa, y por eso esta tercera entrega, donde vamos a estar viendo dos cosas a la vez: una, domingo, y el cuarto error, iglesia. Les invito a que ustedes se suscriban a este canal, y también si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, quisieran ampliar más, alguna duda, entonces allí al final siempre en el audio dejo el contacto a través de un correo electrónico y un número de WhatsApp. Allí ustedes pueden contactarse con nosotros, y con mucho gusto estamos para despejar sus dudas, sus inquietudes que ustedes puedan tener. En esta tercera entrega quise unir tanto domingo y iglesia, ¿sí? Porque pues son dos términos que encontramos en las escrituras, y vamos entonces a resolverlo, ¿sí? Entonces aquí no es domingo, no es iglesia, aquí era o es día de reposo o séptimo día, y sinagoga. Entonces en vez de domingo es día de reposo, séptimo día, que equivale en este tiempo a sábado, y no es iglesia sino sinagoga. Entonces esos dos errores voy a estarlo tratando, porque hay escrituras donde confirman esta verdad. Entonces Yeshua, como judío, estaba llamado a cumplir este misbot o este mandamiento. Esto lo encontramos nosotros en Éxodo 31, verso 16 al 18, ¿sí? Porque es un pacto, señala ahí ese texto que es un pacto y señal de Dios con su pueblo Israel, ¿sí? Entonces ahí ya se le entrega el Shabbat como un pacto, como una señal de pacto al pueblo de Israel. Entonces, por lo tanto, como Yeshua era judío, ¿sí? Era del pueblo de Israel, él estaba llamado a cumplir con este mandamiento. Ahora, recordemos que él no vino para abrogar o anular la Torá o la ley. Vino a darle fiel y adecuado cumplimiento, como dice ahí Matillahu, capítulo 5, verso 17. ¿Sí? Ahora, si el decálogo, o sea, la ley de Dios o los 10 mandamientos está vigente, recordemos que el cuarto mandamiento, la cuarta misbat que encontramos allí, es guardar el séptimo día. Ahora, allá se alusiona al séptimo día. Muy importante que tenga esto muy en cuenta, ¿no? Porque hay algunos que son muy avanzados y dicen: yo puedo guardar cualquier día, o yo guardo todos los días. Entonces, no, ahí se aclara que es el séptimo día, lo que encontramos allí en el verso 10. Ahora, en el verso 10, perdón, en el verso capítulo Éxodo 20, versículo 8 al 11. Pero el verso 10, aquí quiero hacer una alusión a esta parte del texto, porque dice allí: no hará trabajo el extranjero dentro de tus puertas. Entonces allí hay algo interesante. Dice que no hará el extranjero que está dentro de tus puertas ningún trabajo. O sea que también guardará Shabbat, el día de reposo. Ahora, ¿quién es ese extranjero? Ese extranjero era el justo de las naciones que se había unido al pueblo de Israel, ¿sí? Bajo el cuidado de las 7 leyes noágicas, ¿sí? O sea, si guardaba las 7 leyes noágicas y se acercaba al pueblo de Israel, estaba llamado entonces ¿a qué? A guardar Shabbat. ¿Sí? Entonces eso era para ese entonces los justos de las naciones. De esa manera era que podían allegarse al Dios de Israel, guardando las 7 leyes noágicas, que tal vez en otra charla les estaré explicando de qué se trata.
en ese entonces era guardar esas leyes y se acercaba al pueblo de Israel a través de este medio. En este tiempo sería el que entra por la puerta, que es Yeshua. Yeshua dijo en Yohanan 10:9 o Juan capítulo 10 verso 9, dijo que él era la puerta y si alguno entraba sería salvo, ¿sí? Y entrará y encontrará pastos, etcétera, etcétera. Entonces esa es la forma de parte del Eterno para que la persona hoy día, el justo entre las naciones, pueda también ser parte del pueblo de Israel. Dice Juan 10:9, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso lo dice nuestro Ribi, Yeshua HaMashiach. Entonces los justos de las naciones están llamados a guardar Shabbat también, pero no con las restricciones halajicas de los judíos, ¿verdad? Pero sí con la halajá de los emisarios de nuestro santo maestro Yeshua. Entonces, no con todas las restricciones halágicas que hay para el judío, ¿sí? Hoy día, sino a través de lo que dice allí los emisarios, ¿verdad? Los enviados de Yeshua para la gentilidad. Si lo que dice allí los libros, ¿verdad? Que encontramos nosotros en el Brit Hadashah o el Pacto Renovado o el Código Real, como se quiera llamar. Ahora, algunos dicen que no, que los justos de las naciones no están llamados a guardar Shabbat. Sí, claro que sí. Ya lo vimos nosotros ahí en Éxodo 20, versículo 10. Hay un texto en Isaías que es prácticamente un capítulo que está hablando acerca de los gentiles conversos, de las gentes de las naciones que son justos y que se acercan al Dios de Israel. Dice aquí Isaías, y específicamente Isaías 56 versos 6 al 7, dice: y a los extranjeros que se alleguen al Eterno para servirle y para amar el nombre del Eterno, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces esta es una profecía que se cumplió, se sigue cumpliendo y se cumplirá. ¿Sí? La profecía tiene ese movimiento, ¿no? Pasado, presente y futuro. Entonces aquí todos los justos de las naciones están llamados a guardar Shabbat. Ahora, cuando dice allí y se mantienen firmes en mi pacto, ¿cuál pacto? Si los gentiles no tienen ningún pacto, las naciones no tienen ningún pacto con el Eterno. Bueno, por los méritos de Yeshua, las naciones, ¿verdad? Y las gentes de otras naciones pueden entrar en ese pacto renovado que hizo Yeshua con la casa de Judá y con la casa de Israel. Pueden entrar en ese pacto a formar parte de el pueblo de Israel, como dice Efesios capítulo 2 versos 12 al 14. Vamos a ver qué nos dice la carta a los Efesios capítulo 2 versos 12 al 14. Dice: recordad que en ese tiempo estabais separados del Mashiach, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Mashiach, porque Él mismo es nuestra paz, nuestro shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, como vemos allí, este texto está hablando acerca de la gentilidad o de los justos de las naciones que por los méritos y por los efectos salvíficos de Yeshua HaMashiach pueden formar parte ahora del pueblo de Israel. No que se hagan judíos, pero sí formar parte y participar con el pueblo de Israel, ¿verdad? En la Avodah Hashem, o sea, en el servicio a el nombre del Eterno, en el servicio a nuestro Dios del cielo. Ahora entonces veremos algunos textos que nos afirman que él guardaba el Shabbat e iba a la sinagoga, que Yeshua guardaba el Shabbat y iba a la sinagoga. Ahora estos versículos hablan siempre de estas dos cosas, ¿sí? Shabbat, sinagoga, están relacionados. Entonces por eso quise en esta tercera entrega ya pues aclarar que no era el día domingo ni tampoco la iglesia. Dice aquí, el primer testigo es Matityahu,
capítulo 13, verso 54, dice, y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Miren lo que dice ahí, les enseñaba en su sinagoga, ahí dice. Bien, ahora busquemos otro testigo que es Meir o Marcos 3, 1 al 2. Dice, otra vez entró Yeshua en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusarle. Entonces miren ustedes lo que encuentran ahí. Encontramos sinagoga y día de reposo, muy relacionado. O sea que él iba a la sinagoga el día de reposo. Y también en Meir, Marcos 6, 2, dice, cuando llegó el día de reposo, o sea, estamos hablando de Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. Entonces miren ustedes allí que está hablando acerca de día de reposo y enseñaba en la sinagoga. Busquemos otro testigo más. En Lucas capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice, Yeshua regresó a Galilea en el poder del Ruá, o sea, del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, siendo aceptado y respetado por todos. Llegó a Netzaret o Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, atención aquí, su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer la Haftará. La Haftará son los otros libros que se leían ahí, además de la Torá, se leía la Haftará, que eran los libros de los profetas, como hoy se suele hacer también en las sinagogas. Entonces miren que era su costumbre ir a la sinagoga el día de reposo o el día de Shabbat. Dice Lucas 4:31, y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Vemos allí entonces señalado día de reposo, Shabbat. Lucas 6:6 dice, y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Entonces, ¿se ven cómo va relacionado todo? Sinagoga, día de reposo, día de Shabbat, sinagoga, eso era lo que hacía Yeshua. Entonces, estos son los testigos que encontramos aquí. Y un último, ¿verdad? Encontramos pasaje donde nos afirma esto en Lucas 13, verso 10. Dice, Yeshua estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Ahí está bastante claro. Usted lo puede corroborar en sus escrituras. Ahí encontrar ustedes, ¿verdad? Estos textos de una forma clara y contundente, donde se señala que él iba a la sinagoga el día de reposo, ¿sí? El día de Shabbat. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Por qué se cambió el día? Ahora, ¿por qué es el domingo? ¿Sí? Quiero hacer alusión aquí a algo profético. En Daniel 7:25 se habla de que habría un gobierno poderoso y un personaje poderoso allí que hablaría contra el Altísimo y cambiaría los tiempos y la ley y la Torá. Entonces dice Daniel 7:25, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley o la Torá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la historia muestra que siempre las naciones gentiles han querido que Israel cambie, que no siga estudiando Torah, que no siga cumpliendo con Torah ni con el servicio al Dios del cielo que hizo los cielos y la tierra. Las naciones siempre han querido anular a Israel en ese sentido, porque Israel, acuérdense, es el pueblo del pacto, es el pueblo depositario de la revelación divina y el depositario de su palabra, y también el comisionado, ¿verdad? El medio por el cual las naciones deben recibir la luz de la verdad, ¿sí? La luz de esa revelación divina que necesitan mucho. Entonces, esa es una responsabilidad que tenemos como judíos, ¿verdad? Como pueblo escogido por el Eterno. Entonces, ¿qué sucedió? Ahora vamos a la historia. Ustedes pueden corroborarlo. La historia dice que el 7 de marzo del 321 después del Mesías, el emperador romano Constantino I el Grande decretó que el domingo, el día del sol, fuera considerado como el principal día de la semana, en reemplazo del sábado, día de reposo. Dice así
el Código de Justiniano, libro 3, título 12, párrafo 2 y 3. Dice: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes, el venerable día del sol. Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Entonces aquí se decreta esto, que no se trabaje, que no se haga labores, etcétera, etcétera, pero agrícola sí, porque era un día de buen augurio para la siembra de semilla, que eso sí, en el campo sí se podía trabajar, pero de resto había que guardar el día domingo. Ahora, el emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó, ¿verdad?, esa rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos, y únicamente, como ya les dije, se permitía a los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas, si el tiempo obviamente era favorable. Hubo una ley posterior, ¿sí?, más o menos en el año 425, prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales, y finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su rigor el domingo cristiano, ¿verdad?, las prohibiciones del sábado judaico. O sea que todo lo que se hacía y que los judíos dejamos de hacer el sábado o el día de Shabbat, ahora entonces se aplicaba para el día domingo. ¿Sí? Eso lo encontramos allí en un artículo en el Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano, ¿sí?, acerca de el domingo, hablando acerca del domingo. Entonces vemos que el cristianismo, ¿verdad?, guarda el día del sol, Sunday, día del sol, domingo, y también Semana Santa, Santa Cena, en fechas convenientes, y el calendario que lo rige es el calendario gregoriano, ¿sí?, del Papa Gregorio VIII, que su nombre era Ugo Compagni, ¿sí?, ese era el nombre, pero su seudónimo como Papa era Papa Gregorio VIII. Es un horario, un calendario solar establecido por Roma, la católica, para hacer coincidir más o menos la Pascua o Pesa celebrada por Yeshua y sus discípulos. Ahora, el calendario bíblico es un calendario lunar de 360 días, ¿sí? Y eso es muy importante para el cálculo profético. Ustedes van a ver lo que es profecía en la Biblia y tiene que hacer los cálculos de acuerdo a lo que dice la Biblia, que los años son lunares y no solares. Entonces los años lunares son 365 días, ¿sí? Y el día comienza a la caída de la tarde, hasta la caída de la tarde del siguiente día, y no a medianoche, como estableció este Papa Gregorio VIII. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en Berechit o Génesis capítulo 1, los versos 5, 8, 13, 19, 23 y 31, ahí está diciendo: y fue el primer día, y fue la tarde y la mañana el día primero, y después dice: y fue la tarde y la mañana el día segundo, y fue la tarde y la mañana, ¿sí? ¿Por qué? Porque el día comienza cuando cae la tarde hasta la caída de la tarde del siguiente día. Por eso nosotros empezamos Shabbat viernes en la noche y terminamos sábado en la noche, ¿sí?, a la caída de la noche del sábado. Todo esto, entonces, para que puedas tener claridad, si tú estás con el calendario greco-romano, estás con el domingo. Si estás con el calendario bíblico, que es lunar, entonces estás en la verdad. Cuando se hace lo otro, todavía estás en Roma. Todavía la gente está, ¿verdad?, dentro de la ordenanza de Roma, la católica. Y esto te aparta del verdadero Mesías, del Dios de Israel, de su Torá, del verdadero día de reposo, que es Shabbat, o sea, sábado. Constantino, que aun siendo adorador del sol, había mostrado afinidad hacia los cristianos, especialmente acabando con las persecuciones. Vamos a ver aquí otra reseña de verdad histórica. Este cambio al domingo por la iglesia tuvo lugar en el 321. Algunas autoridades, ¿verdad?, le ponen de fecha como 364 en el concilio de la Odisea. Y el canon 29 dictaminó: los cristianos no deben judaizar descansando en el Shabbat, sino que deben de trabajar en ese día, honrando más bien el día del Señor Dominus Dei, o sea, domingo, descansando, si es posible, como cristianos. Sin embargo, si alguien es encontrado judaizando, que sean cerrados para Cristo, o sea, que sean imposibilitados para Cristo. Entonces, esta asimilación de nuestro Mesías con la deidad del sol, pues
no fue difícil, ¿sí?, esta asimilación, porque los paganos del Imperio Romano habían creído en la adoración al sol y se referían a su deidad Sol como su señor Curius. Helios, la deidad del sol, era llamado el señor Curius del cielo y de la tierra. Nuestro Salvador fue llamado Señor, también Curios, ¿verdad? Y la deidad del sol era llamada también Señor Curios, el Señor por excelencia. Así los títulos, como pueden ver, de los nombres eran fáciles de unir, muy similares, muy fáciles de unir. Esto hacía fácil entonces identificar el día de nuestro Salvador con el día de la deidad Sol. Así, cívicamente, fue legislado el venerable Día del Sol para ser el día de descanso. Ahora solo quedaba que la iglesia entrara en línea con esa ley civil. ¿Qué sucedió? Pues lo que tenía que suceder. El sol invicto, que había conquistado a todas las demás religiones, había vencido finalmente a su rival principal, el cristianismo, uniéndose con él, fusionándose con él. La creencia mesiánica, al ser unida a todos aquellos cultos de adoración al sol, se transformaría entonces en un fuerte cuerpo que poco a poco arrolló, asimiló y sincretizó todos los obstáculos restantes, bien por fuerza o por asimilación y compromiso. Entonces, eso es lo que encontramos nosotros en la historia. Esa es la verdad histórica. Entonces, como pudimos ver, Yeshua HaMashiach iba el día de Shabbat a la sinagoga, no el domingo a la iglesia. Aquí entonces despejamos los errores encontrados en la frase inicial de nuestro estudio. Jesús era un niño cristiano que iba todos los domingos a la iglesia. Entonces, esta es una gran mentira, ¿sí? Y sobre esta mentira muchos basan su doctrina, sus dogmas de fe, su teología cristiana, y están totalmente equivocados. Ahora que hemos recuperado, rescatado su ADN cultural y sabemos que Yeshua era un niño judío que iba todos los días de Shabbat a la sinagoga, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Qué piensas hacer? Ahora que tienes esta verdad tan clara, ¿cuál es tu decisión? ¿Qué opinas? Ahora, recordemos que uno de sus emisarios directos, uno de sus más allegados, que era Yohanan, dijo en una de sus cartas, en primera de Yohanan, o primera de Juan 12, dijo, el que dice que permanece en él, o sea, en Yeshua, debe andar como él anduvo. Estoy 100% convencido que si Yeshua estuviera en este momento aquí, él no guardaría ningún domingo, ni iría seguramente a ninguna iglesia cristiana. Él guardaría el Shabbat, iría a una sinagoga judía. Entonces, como pueden ver, esa es la gran verdad. ¿Qué opina? ¿Qué opina usted que me está escuchando? ¿Seguirá guardando el día del sol, domingo, o el Shabbat, sábado? ¿Seguirás yendo a la iglesia o la Keilah mesiánica que cree en Yeshua? ¿A cuál de las dos? ¿A la iglesia que guarda el domingo o a la Keilah, la comunidad mesiánica que cree en Yeshua y guarda el Shabbat? ¿O harás los cambios y empezarás a seguir los pasos de Yeshua? ¿O seguirá diciendo, bueno, cualquier día se puede guardar, o yo guardo todos los días, como hay algunos, ¿verdad?, que también afirman? Recuerde que el santo bendito dijo, ¿sí?, nuestro Padre, el creador del cielo y de la tierra, en Bereshit 2.3, Génesis 2.3, dijo, bendijo y santificó el día séptimo. Se refirió a un día específico, el séptimo, no el primero, el segundo, el tercero, no, día séptimo. Si ves el calendario, el primer día que tú ves allí es domingo, ese es el primer día de la semana, ¿sí? Y el séptimo es el día sábado. Ese fue el que él santificó para este tiempo, entonces sería el día de Shabbat, día sábado, para nosotros. Ya conoces la verdadera identidad, el ADN de su majestad Yeshua HaMashiach. Con esto me despido, cerramos esta clase y los dejo con todas las inquietudes. Y ya saben, si ustedes las tienen, pueden escribirme al email o puede tener usted contacto conmigo vía WhatsApp. Bendiciones a todos. Shalom ubrachot.